Usualmente nos sentamos después de la Torah. Pero esta mañana escribía en el grupo del concilio, nos estaban felicitando, y saqué la cuenta. Cuando conocí al rabino Peter, hace 17 años. Y bueno, lo bendije porque gracias a él fue el instrumento para que nosotros estuviéramos hoy aquí. Y recuerdo que cuando empezamos a ir a la congregación, yo siempre me sentaba atrás. Un día me llamó el rabino, me dijo, el rabino acostumbraba a colocar a varias personas, a asignarles una paracha, y los llamaban candidatos a More cuando empezamos. Y me llamó un día, creo que faltaban 3 semanas. Me dijo, mira, me canceló uno de los que iba a hacer la paracha. La paracha es Hayei Sara. La 6 en 3 semanas. Y dije, sí, bueno, yo la pongo. La hice, fue la primera vez que puse la Torah. Pero un día vino y me dijo, cuando ya él consideraba que alguien era More, él le asignaba la derachá, o sea, la enseñanza central del Shabbat. Y la primera vez que me dio el honor de hacer una derachá fue un Shabbat Gadol, como hoy. Lo recordaré hasta mañana. Y bueno, el Eterno sabe cómo hacer las cosas. Cómo hacerlo. Jamás fue mi intención ser rabino, de verdad. Pero bueno, el Eterno nos ha puesto aquí. Recuerdo que cuando llegamos a Chile no había donde congregar, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, nosotros necesitamos un sitio donde mi hijo pueda crecer. Porque, ¿cómo hacemos si no hay un shaharí, no hay un Shabbat, no hay donde él vaya? ¿Cómo podemos hacer que crezca en la fe? Y recuerdo que el primer día nos reunimos Jonathan, Gerardo y Alex, que Alex es el fundador también, que está para su esposa, su respectiva esposa. Nos reunimos para una minja, un chai. Y eso fue hace 4 años y medio casi ya. Y bueno, todavía estamos aquí. Y bendecimos al Eterno por eso. Ahora la paracha de esta semana es la paracha Saf, o de Saf, pronuncié. Y la paracha Saf sigue, digamos, con la temática que trae la paracha anterior, que es la paracha Vayikra. Sigue con la descripción del sistema de Korbanot, del sistema de sacrificio. Pero a diferencia de la paracha Vayikra, donde la orden o lo que se instruye es para los hijos de Israel, es decir, para el pueblo que iba a ser el oferente, donde se le dice qué ofrenda debían traer y en qué circunstancias debían traerla. La paracha Saf está dirigida más bien a los Juanín o los sacerdotes, ¿ya? Describiendo prácticamente todas sus responsabilidades internas dentro del Mishkan primero y después el templo, ¿no? Cómo debían mantener el fuego encendido en el altar, cómo era que iban a manipular las distintas partes del sacrificio, qué se podía comer, qué no se podía comer, cuándo se debía quemar por completo el sacrificio, etcétera, ¿no? Y bueno, y recorre prácticamente todos los tipos de sacrificios. La paracha Saf habla de los sacrificios, el olá, el holocausto, la minjá, o la ofrenda de harina. Habla de la Sham y el Hatá, que son los expiatorios, los por agradecimiento, los Shelamim, etc. Es decir, que la paracha Vayikra habla de aquel que quiere acercarse al Eterno, ¿no? Pero la paracha Saf habla de aquel que viene a servir al Eterno, o sea, está dirigida a aquel que sirve al Eterno. Bueno, esta paracha tiene múltiples temas, como cualquier otra paracha, ¿no? Pero me voy a concentrar prácticamente en la primera palabra, Saf, ¿ya? Saf viene de una raíz que es la Sadi, la Ba y la Hei, ¿no? Y esta indica
significa ordenar, ¿ya? O mandar, ¿ya? Es un mandato, no, el Eterno no está haciendo una invitación, ¿ya? No es como, por ejemplo, cuando le digo a Abraham, toma por favor a tu hijo, no estoy invitando, no está ordenando. Ni tampoco es una sugerencia de que deberías hacer esto, ¿no? Él está dando un mandato. El Targum, que son ampliaciones midrashicas, pero en arameo, porque en aquel tiempo se hablaba, sobre todo en los tiempos de segundo libro, se hablaba más el arameo como lenguaje común. Usa la palabra foquet, ¿ya? Para traducir sab, ¿ya? Que significa una comisión o la asignación de un deber, ¿ya? Entonces dije, bueno, vamos a ver, ya sabemos cómo estamos en el hebreo y en el arameo, pero vamos a ver qué pasa con el griego. Y me puse a buscar en la Septuaginta, ¿ya? La Septuaginta es una traducción de la Tanakh que hicieron los sabios de Alejandría como 2 a 3 siglos antes del Mesías. Y la palabra que usan para saf es entelomai, ¿ya? Que también indica una orden formal, algo que te vincula al cumplimiento de un deber. Y cuando empecé a hacer el collar, a hacer el Brit Hadashah, ¿ya? Es la misma palabra que usa el Mesías cuando dice, enseñándole que guarden todo lo que yo os he mandado, entelomai, saf, ¿ya? O cuando dice, y estos mando, otra vez entelomai, o saf, si lo pusiéramos en hebreo, que os améis los unos a los otros. Es decir, que cuando el Mesías estaba hablando con la misma voz del Sinaí, ¿ya? La misma orden que dio el Eterno en el Sinaí la está dando ahora el Mesías a sus discípulos, ¿no? Dándoles entonces una comisión. Los hermanos cristianos habitualmente dicen la gran comisión, ¿no? Una comisión. Ahora, la palabra saf, como todas las palabras, tiene una serie de riquezas allí involucradas. Y si nosotros vamos a ver dónde aparece saf, aparece ahora en esta parashá, y comienza con la descripción primero del holocausto. Dice que el fuego debe mantenerse encendido continuamente, ¿ya? Pero de esta misma palabra también viene tetzabet, que es una parashá que leímos anteriormente, cuando el Eterno le pide a Aarón y sus hijos que deben mantener la menorá encendida continuamente. Es decir, que saf no solo es una orden, sino que es una orden que se debe cumplir con constancia. No es nada más cumplirla cuando yo siento ánimo, cuando estoy entusiasmado, sino que debo hacerlo constantemente, ¿ya? Ahora, de esa misma palabra saf, hay tiene una profundidad increíble, porque hay un pasaje en el Midrash Shifra sobre Vayikra Levítico 6.2, donde dice que no hay saf, o sea, no hay la palabra saf, sino un lenguaje de apremio, ¿ya? Para cumplirlo inmediatamente y por las generaciones. Y Rashi viene y citando este Midrash, habla en nombre de Rabbi Shimon, y viene y dice que la Torah usa la palabra saf para las situaciones en las que hay pérdida económica, instando al celo a la persona que se le ordena. Ahora, ¿cómo bajamos esto a la vida práctica, ¿no? Y es que cuando una mitzvah o un mandamiento es costoso, ¿ya? O nos cuesta, o de pronto implica que sacrifiquemos algo, o de pronto se vuelve repetitivo, o el mandamiento no tenemos una recompensa visible, el Señor nos pide que en ese tipo de situaciones seamos o respondamos al saf, a la orden. Ya no nos dice di, habla, mira, te invito, no te dice hazlo con urgencia, ¿ya? Y resulta que de la misma raíz de donde viene saf, viene la palabra mitzvah, que es la que usamos ya para asignar o describir los mandamientos de la Torah. Pero el Baal Shem Tov dice que saf está emparentado con una palabra aramea que es safta, ¿ya? Y esa palabra aramea simboliza o significa compañía o vínculo, ¿ya? Es decir, que cuando nosotros cumplimos una orden, un mandamiento del Eterno, nosotros no estamos obedeciendo o cumpliendo una obligación solamente, sino que nos estamos conectando con el Creador.
Es decir, que la mitzvah o una mitzvah, un mandamiento, es un puente que conecta al hombre con su fuente, que es el Eterno, su fuente de bendición. Por tanto, cuando nosotros cumplamos un mandamiento no podemos verlo como una carga, ¿ya? Porque si es una carga, ¿cómo va a ser una carga el mecanismo por el cual nosotros podemos acercarnos a aquel que nos da todo bien? ¿Ya? No puede ser una carga, ¿ya? Entonces a partir de esto debemos cambiar el concepto entonces de lo que implica un mandamiento. Ahora, cuando digamos, vamos un poco más allá en esa palabra, sa, y decíamos que no es otra cosa que el lenguaje de apremio. El Rav Hirsch viene y dice, Saf es una hora espiritual, hazlo corriendo, ya no esperes, ya no prolongue el cumplimiento del mandamiento. Eso es lo que te está diciendo, y está muy digamos en relación con la palabra serirut, ya que en hebreo implicaría diligencia, ¿no? O prontitud en el cumplimiento de un mandato. Y cuando nosotros digamos analizamos el día en que estamos, que es un Shabbat Gadol, ya no hay, digamos, otra parte en la Torah donde haya tanta urgencia como en los momentos previos a Pesach, ¿ya? Prácticamente el Eterno pide todo que se haga rápidamente, ¿ya? Hay que estar listo y preparado, ¿ya? En Shemot 12 dice, y lo comeréis ceñido vuestros lomos, con vuestros calzados en vuestros pies, con las manos, con el bordón en las manos, ¿ya? Y lo comeréis apresuradamente, lo comeréis deprisa. Y esta es la pesa con la Pascua del Eterno. Esa palabra ahí, apresuradamente o deprisa, ¿ya? Es hipazón en hebreo, pero en griego es spol. Y la tengan ahí para que después les digo dónde vuelve a aparecer esta palabra. Entonces, el Eterno le pide a la gente pesa que esté atento, están a punto de salir, ¿ya? Hay que estar listos y preparados, y hay que ser diligentes en lo que se va a hacer. Pero de todos los mandamientos de pesa, yo creo que la mayor urgencia la simboliza la matzá, ¿ya? La matzá, el pan sin levadura, y el hametz, el pan con levadura, comparten exactamente los mismos ingredientes, agua y harina, ¿ya? Desde que se coloca o se pone en contacto el agua y la harina, a partir de ahí el tiempo o el reloj comienza a correr. Hay una cuenta regresiva, 18 minutos, ¿ya? Si no se hacen 18 minutos, ¿ya? O si se hacen 18 minutos, eso pasa a ser una matzá, ¿ya? Un pan sin levadura, es decir, el pan de la mitzvah o el pan de la santidad en este caso. Pero si nos tardamos, así sea un poquito más, un instante, eso pasa a ser entonces hametz, ¿ya? Pasa a ser un pan leudado o un pan que está prohibido en pesa. Es decir, que los panaderos, eso es una cadena de producción donde alguien mezcla, el otro lo pasa, aplasta, amasan, lo meten al horno y todo tiene que ocurrir en 18 minutos. O sea que el Eterno nos pide que debemos hacer esto rápidamente. ¿Para qué? Para que no leude. Y en distintas partes de la Tanaj, y sobre todo Rav Shaul hace la relación y relaciona la levadura con el pecado, ¿ya? Entonces nosotros debemos ser diligentes para que el pecado entonces no fermente nuestra masa, ¿ya? Rav Shaul decía, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿ya? Ahora, digamos que este mandamiento de la matzá, digamos, alcanza toda su dimensión con el Mesías, ¿ya? El Mesías dijo, yo soy el pan de vida. Este es el pan vivo que descendió del cielo. Aquel que comiere de este pan, ¿ya? Vivirá para siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros comemos el pan de vida, que es el Mesías, si nosotros logramos, así como la matzá, cuando comemos la matzá, la incorporamos ya dentro del organismo, la asimilamos, ya, así deberíamos asimilar nosotros también la vida del Mesías, ya, y hacer de su camino nuestro camino. Juan decía, o Yohanan, el apóstol Yohanan decía, el que permanece en él debe andar como él anda,
¿ya? Entonces nos está pidiendo el Eterno que debemos, digamos, ser un panes sin levaduras de sinceridad y de verdad, ¿ya? El Mesías es el símbolo de la matzá. El Mesías era puro, sin pecado, y durante todo el tiempo que estuvo en esta tierra cumplió la voluntad del Padre con urgencia y apremio, ¿ya? Por eso Rav Shaul viene y dice: procura con diligencia, ¿ya? Esa palabra es espoude, la misma que le decía allá en Pesach, que debían comer apresuradamente, ¿no? Procura con diligencia presentarte ante el Eterno, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, hay dos ejemplos en la Tanaj, que revelan esta diligencia, ¿ya? El primero es Abraham. El Eterno llama a Abraham y le dice: toma por favor a tu hijo, ¿ya? Y dice que Abraham se levantó muy de mañana, se levantó muy temprano. Si ahí me dicen que yo debo sacrificar el hijo, me paro a las 12, probablemente, ¿ya? Pero Abraham se levantó muy temprano, fue presto a cumplir la mitzvah, aun cuando implicaba que debía morir el hijo de la promesa, ¿ya? Y ahí vemos nosotros, digamos, no solo la emuná, sino la fidelidad de Abraham a la palabra, a cumplir la palabra del Eterno. Pero también hay otro personaje, Moshe. El Eterno le había dicho a Moshe que él iba a morir antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida. Él no iba a poder pisar la tierra prometida. Cuando se estaban acercando ya a Moab, sale a la guerra Og, el rey de Basán. Y el Eterno le dice que vaya a la guerra. Y dice que Moshe salió rápidamente a la guerra. De pronto, si yo soy Moshe, digo: bueno, mira, vamos a esperar unos días, vamos a esperar que nos ataquen. ¿Por qué? Después de la guerra, después de la muerte, después de la guerra, o cuando se acercaran más al Jordán, ya vendría la muerte de Moshe. Pudo haber dilatado, cumplir el mandamiento para tener unos días más en esta tierra. Pero no, Moshe fue e inmediatamente cumplió la mitzvah, ¿ya? No tomó o no consideró la comodidad, o no consideró sus preocupaciones porque iba a morir, sino que fue y cumplió el mandamiento del Eterno. Ahora, hay una parábola jasídica que ilustra, digamos, esto que estamos comentando de manera hermosa, ¿no? Dice que había un rey que amaba mucho a su pueblo y le regaló a cada uno, a cada familia, le regaló una lámpara preciosa. Y les dijo: tengan esa lámpara encendida cuando yo vuelva, ¿ya? Y aquel que la tenga será honrado. Bueno, el rey se va, se tarda unos días y algún grupo de personas viene y dice: bueno, el rey no viene, vamos a esperar y vamos a dejar la lámpara ahí. Igual cuando empecemos a escuchar que el rey viene, preparamos el aceite, la mecha y la prendemos, ¿ya? Pero otro grupo diligentemente todos los días revisaba cuánto aceite había, ponía la mecha esperando que apareciera el rey. Un día el rey llegó de sorpresa y aquellas digamos, casas o familias que tenían sus lámparas encendidas, el rey entró en ellas y los bendijo. Pero aquellos que tenían las lámparas frías y apagadas ya salieron corriendo a preparar el aceite, pero ya era tarde. El tiempo exacto había pasado, ¿ya? Y entonces el rey vino y dijo: el verdadero respeto y amor se demuestra en la prontitud con la que se cumple un deber y no en las excusas de que lo haré luego, ¿ya? Por tanto, con todo esto que hemos dicho, debemos entender que no solo debemos saber o conocer los mandamientos, ¿ya? Sino que también debemos hacerlo. Pero no solo debemos hacerlo, debemos hacerlo a su tiempo, ¿ya? O con prontitud. Y no solo eso, sino que debemos hacerlo también con constancia y celo, ¿ya? Constancia y celo para agradar a nuestro Rey, a nuestro Creador, ¿ya? Que este Shabbat Gadol nos permita tener presente siempre que servimos un Dios que habla con voz de Saf, con voz de ordena o de urgencia, ¿ya? Que ahora que comeremos Pesaj en los próximos días, cuando comamos la matzá, tengamos presente que el pecado está al acecho y que no necesita mucho tiempo
para leudar la masa. Que los ejemplos de Moshe y Abraham ya sean nuestro modelo ante el llamado del Eterno, y que sobre todo nuestra lámpara esté siempre encendida, porque no sabemos el día ni la hora en que el Mesías venga por nosotros, lo que esperamos que sea pronto y en nuestros días, y decir amén. Amén.